Bueno, buenas noches. Damos comienzo al seminario anual de escuelas. Continuamos trabajando sobre el seminario 10 de la angustia. La noche de hoy va a presentar Óscar Binagui y Andrés Musto, miembros de la Escuela Freudiana de Montevideo. Ahora vamos a escuchar a Óscar. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, primera pregunta. ¿Qué hacer con la angustia? El analista en su práctica no está excluido de sentir en sus primeras relaciones con el paciente algún nivel de angustia y probablemente más tarde también. Ahora bien, ¿esta angustia es la misma que la del paciente? La angustia no es, entre el sujeto y el otro, un modo de comunicación tan absoluto que podemos preguntarnos si no es, hablando con propiedad, común, analista y analizante. Esta será una pregunta que Lacan formulará en más de una oportunidad a lo largo del seminario. Intentaré dar una respuesta trabajando el caso del hombre de los sesos frescos, de Ernst Cris. Seguramente algunos se acuerden. El acting out y el lugar del deseo del analista. Este caso fue comentado varias veces a lo largo de la obra de Lacan, mencionado en la clase 9 de este seminario, por si alguien lo quiere repasar. La angustia, cuando está enmarcada, se desarrolla como la aparición súbita de algo que es conocido, pero sin embargo es imposible de decir, tomando las más diversas formas y disfraces. Es el hombre de los lobos mirando por la ventana, son los mecanismos de la pesadilla. Es en ese momento en que algo aparece donde no es esperable que aparezca, donde se tendría que ver a través del marco fantasmático y algo se encuentra tapando ese espacio vacío, que se encuentra la función de corte de la angustia, marcando ese punto a partir del cual se abre una certeza y una orientación. Una orientación que Lacan va a privilegiar respecto a la vía a seguir en un análisis, el afecto que oculta e indica algo del deseo. La angustia se ubica entonces como algo que perturba algo del orden del fantasma, entre el sujeto y el objeto A minúscula. En el esquema de la división subjetiva desarrollado en este seminario, Lacan intenta demostrar cómo el sujeto barrado como tal, sujeto del inconsciente, se constituye como tal desde el lugar del otro también barrado, aquel que no puede contener todos los significantes. Estas marcas están dadas por el pasaje por el lenguaje y las trazas que deja, y dejan como resultado dos cuestiones. En primer lugar, la escritura del fantasma. En segundo, un resto, que se escribe como objeto A. Y de esto es de lo que va a tratar en gran parte este seminario. Este objeto, su conceptualización, como decía, interesa también a fin de que la minúscula es lo que queda del acting out, lo que pone en escena. En este aspecto hay una distinción importante para hacer entre dos registros. Por un lado, el mundo, donde lo real se precipita, y por el otro, la escena del gran otro, donde el sujeto debe constituirse, ocupar su lugar como portador de la palabra. Pero esto es posible en una estructura que solo es la de la ficción. Solamente la estructura de la ficción puede dar cuenta de la experiencia, donde los límites entre lo verdadero y lo falso no son tan claros, pero sí se puede ubicar la verdad del sujeto. Y esto es algo de lo que puede escuchar un analista. La angustia sí es aquello que no engaña y toma prestada su certeza por parte de la acción. El acting out no es una manifestación de la angustia, se trata de un afecto que Lacan ubica en cierta cercanía conceptual junto con otros. Se trata más bien de una evitación de la misma, una entrada en la escena del otro, que le da a mostrar algo que no puede ser dicho o que no fue escuchado por el analista. Lacan lo explica de la siguiente manera. Es el movimiento inverso de aquello a lo que aspira el teatro moderno, a saber, que los actores bajen al patio de butacas, es que los espectadores suban a escena y digan lo que tienen para decir. Voy a referirme ahora al caso, remitiéndome al texto original. Se trata de un paciente que había realizado un análisis anterior. Dice, en la época de su segundo análisis, nuestro paciente, un intelectual de unos 30 años, ocupa ya una posición universitaria elevada, pero no logra alcanzar un rango mayor, falto de publicar sus importantes investigaciones. Esta queja esencial para él le lleva a retomar el análisis. Su primer análisis le había enseñado cómo el miedo y la culpabilidad le impedían ser productivo y en qué consistía su incesante necesidad de tomar y de robar
que se había manifestado en la pubertad. Actualmente es asaltado en forma permanente por la compulsión de tomar ideas de otros, lo más frecuente, la de un joven y brillante colega, un amigo íntimo, con quien se pasa días enteros discutiendo. Un día me anuncia súbitamente, cuando todo está listo para la publicación efectiva de uno de sus trabajos, que acaba de descubrir en la biblioteca una publicación ya antigua que desarrolla la misma tesis que la suya. Este texto no le era extraño, ya que lo había hojeado poco tiempo antes. Se presenta tan serio y excitado que creo adecuado, dice Ernst Chris, interrogarlo en detalle sobre este texto que teme plagiar. Acá encontramos la primera intervención del analista que va a ser fundamental en lo que se desencadenará después. Un análisis del texto para saber si era o no un plagio. El examen minucioso demuestra entonces que dicho documento antiguo contiene referencias útiles para su propia tesis, pero de ningún modo atisba alguna de su tesis misma. Separando entonces lo verdadero de lo falso, llega a la conclusión de que ese libro era una referencia, no un plagio. Una vez admitido, el problema del plagio adquiere entonces un nuevo giro. Rápidamente se evidencia que el eminente colega se ha apoderado de modo reiterado de ideas del paciente, las ha arreglado a su gusto y demarcado sin hacer mención. El paciente tiene la impresión de oír por primera vez una idea firme, indispensable para la maestría en su propio tema, pero como sería la de su colega, le está vedado utilizarla. Es decir, se revierte la situación. De plagiador del documento antiguo a plagiado por su amigo. Cabe destacar que esto fue posterior al examen de textos por parte del analista, ¿no? Cuando el analista le dice, bueno, analicemos a ver cuán cierto es esto, cuán parecido a tu texto es, él responde de esta manera, ¿no? Dando vuelta la posición. Prosigue en su análisis del caso. De todos los factores determinantes de las inhibiciones de nuestro paciente, la identificación al padre es la más importante. Contrariamente a su abuelo, sabio eminente, su padre fracasó en la tarea de hacerse reconocer en su propia área. La proyección de sus ideas sobre las imágenes paternas provenían de su deseo de tener un padre a la altura de las circunstancias. Mediante el análisis de un sueño, el paciente llega a un recuerdo preciso de la niñez cuando, a los 4 años, acompañó a su padre a pescar y competían por quién consigue el pez más grande. Y todo un juego de comparaciones de ese orden le vino a la mente. Allí entonces llega el momento de la interpretación. Le dice, su inclinación a tomar, morder, robar, habían tomado toda suerte de giros y disfraces durante la fase de la lactancia y la adolescencia, hasta que finalmente fue posible deslindar que era sobre las ideas que un desplazamiento decisivo se había operado. Solo las ideas de los otros son interesantes, son las únicas que merecen tomarse. Adueñárseles era solo cuestión de encontrarle la forma adecuada. En este punto de mi interpretación, dice Ernst Chris, esperaba la reacción de mi paciente. El paciente se callaba, y la longitud de ese silencio tenía un significado especial. Entonces, presa de una iluminación súbita, profiere estas palabras. Todos los mediodías, cuando salgo de sesión, antes del almuerzo y antes de volver a mi oficina, me doy una vuelta por tal calle, una calle muy conocida por sus restaurantes pequeños, pero donde se es bien atendido, y reviso los menús detrás de los vidrios en las entradas. Es en uno de esos restaurantes que habitualmente encuentro mi plato preferido, sesos frescos. Llama la atención que es en este punto que se detiene el relato del caso. No dice nada más. Probablemente porque considera que la intervención dio específicamente en el blanco. Para pasar a explicar las características de su trabajo desde la psicología del yo. En ningún momento se menciona que se haya tratado un acting out. Eso es parte de la lectura que hará Lacan después de este caso. Y lo que siempre se hace mención cuando se habla de este caso es, bueno, se hace énfasis en lo que el analista no pudo escuchar. Y se anunciaba desde el momento en que pide al paciente que le explique el primer texto, ¿no? Es en ese primer momento donde era plagiador y el analista le niega su condición de tal hasta el final. Así lo que hace, bueno, es simbolizar a nivel de la realidad
y rompe la pantalla del fantasma, ¿no? Deja al sujeto sin soporte de lo real. Esta operación desencadena la extraña aparición súbita de los sesos frescos, abrupta demanda de una mente fresca por parte del analista, o lo que le dijo en esa interpretación realmente lo dejó con los sesos frescos, indiferente. En la minúscula entonces quedó a la vista del analista el objeto pulsional, lo intelectual, lo cerebral, vuelve desde lo real. Más allá de que es imposible evaluar con anticipación los efectos que puede tener una interpretación, cabe preguntarse qué hacer cuando la transferencia toma este rumbo salvaje. Considerando que el acting out es dedicado al otro, y esa es una de sus características, la cuestión es si es posible interpretarlo. Antes de responder a esta pregunta hay una otra cuestión que me parece importante, y que es sobre la maniobra que intenta el analista antes del momento de los sesos frescos. Más allá de la escucha, que tiene que ver con, bueno, que parte de una inhibición para publicar los textos, el, el menor nivel de movimiento en lo que es el cuadro de la angustia, ¿no? El paciente llega a un acting out, que es otro afecto que está también en el cuadro, respondiendo a una interpretación del analista. Un movimiento, o sea, de inhibición a acting, tiene lugar tan solo que no parece la dirección correcta, considerando además que interpreta una inhibición. Está allí el error, está allí digamos, el comienzo del error. ¿Habría alguna manera de llegar a algo cercano a la angustia y por consiguiente al deseo desde una inhibición como la que estaba trabajando en ese momento? Eh, Desde esta inhibición o de cualquiera, ¿no? Digamos, esta es una pregunta que surge un poco a partir de lo que intenta hacer Ernst Kris acá. Volviendo al desenlace del caso, la respuesta de Lacan respecto a la interpretación del acting out es ambigua. Dice que, bueno, que en definitiva el paciente sabe lo que está haciendo. Está subiendo el objeto en escena, está indicando por dónde va su deseo. No se está ante una pregunta, sino ante una afirmación. Y es justamente del espacio de deseo de lo que se trata. Dejar hablar al plagiador es parecido a dejar hablar a la culpa. Abre un camino que parece más interesante indagar en sus causas, ¿no? En el supuesto crimen, que decirle de plano que, bueno, que él no tiene nada que ver con eso, ¿no? Que no es ningún plagiador o que no es ni culpable de nada. Quizás se pierda así una oportunidad para encontrar una trama, un hilo para continuar trabajando. Quizá también por parte del analista apelar a la realidad o a lo verdadero sea también menos angustiante. Volviendo un poco a las preguntas iniciales y algunas conclusiones provisorias. ¿Qué queda hacer con la angustia? Bueno, la respuesta más simple parece ser que es escucharla, eh, para dar espacio a aquello que tiene que ver con el deseo, ubicando en transferencia el objeto A. No es lo que ocurre acá exactamente, ¿no? O ocurre de una manera este, muy especial, ofreciéndose para hacer su soporte. ¿Es la misma la angustia del analista que la del analizante? Es posible, aunque allí el deseo del analista será lo que establecerá la diferencia, ¿no? Eh, Esto nos acordará algo del seminario de la transferencia, cuando Lacan dice, bueno, capaz que quieren tirar al analizante por la ventana. Y está bien si piensan eso. Pero bueno, hay algo que parece ser que marca un cierto límite. Es posible, aunque allí el deseo del analista sea lo que establecerá la diferencia y podrá sostener con sus oscilaciones al analista en su lugar. Bueno, muchas gracias. Bien, bueno, buenas noches, ¿cómo andan?
Es un gusto para mí estar compartiendo la mesa con Óscar. Les agradezco a quienes vinieron de forma presencial y a quienes están en el Zoom. Bien. No, la vida no es sin angustia. Afecto, presencia cotidiana, más o menos intensa, presente desde un tiempo, acompaña al sujeto hasta el final. Sería en vano la ilusión de una vida sin angustia. Y si por momentos puede volverse insoportable, su ausencia haría la existencia banal. Un análisis ayuda a hacer algo con este afecto. Le da un tiempo, una temporalidad que posibilita su despliegue discursivo. La saca del lugar del instante. Posibilita que las angustias no sean las mismas y algo más, escribir sobre la angustia. Parece tener un lugar diferente en la nómina de afectos posibles. Se encuentra en las pérdidas, pero no es la tristeza, aunque a veces pueden confundirse. En el cuadro de los afectos, al que Óscar hacía referencia recién, en el cuadro de los afectos que Lacan construye en el primer trimestre del seminario, ordenado a partir de inhibición, síntoma y angustia, va a ubicar cercanos a la angustia la conmoción en el eje del movimiento, luego de la emoción, y al embarazo en el eje de la dificultad precedida por el impedimento. La conmoción como afecto supone confusión y perturbación. El embarazo, incomodidad y vergüenza. En la conmoción, el sujeto evoca el poder que hace falta, la experiencia de lo que le falta. De allí su cercanía al acting out como un llamado a encontrar eso que rehabilita. En el embarazo hay de más, un goce en más, demasiado cerca del goce del otro, y su salida a veces se precipita en el pasaje al acto. Parece en la angustia haber en menos y en más. Tiene un estatuto ontológico referente al ser. Señala la relación del sujeto al significante y al objeto. La historia de un sujeto se ordena a partir de sus síntomas y angustias. Ubicar cuándo empezaron o dejaron de pasar algunas cosas. La angustia se presenta anterior al síntoma, lo precede y mueve eso que lo produce, la vuelve soportable, no la elimina sin dejarla suelta. Y con algunos síntomas se puede convivir durante un tiempo. La angustia es señal de la presencia de un deseo, objeto causa, más allá de las declaraciones de intenciones, de esa estatua del narcisismo, como lo expresa Lacan, en la que gusta mirarse el neurótico, señala los agujeros de esa estatua, la imposibilidad de gozar hecho de mármol. En el despertar angustiado de un sueño encontramos eso que nos engaña y orienta en la interpretación. Si el afecto con el que se despierta el soñante, el afecto asociado al sueño es angustia, el texto y las asociaciones que produzca del sueño estarán en relación a ese afecto cuya presencia instala el enigma. Con la repetición se activa como señal, por la sospecha del objeto de goce al que no se renuncia. Y con algunos años de análisis, saberse deseando ocupar ese lugar, no dejando caer ese deseo, el del fracaso de lo incestuoso. La cuestión de la angustia ya se venía trabajando en el seminario 9, y el cambio que se produce de un seminario a otro es la proposición del objeto A como objeto causa del deseo, al introducir esa condición de no reflejarse en el espejo. En el seminario 9, entonces, en la clase del 4 de abril de 1962, Lacan da una fórmula inicial.
La angustia es la sensación del deseo del otro. Y propone un apólogo. Pide que lo supongan encerrado, solo con una mantis religiosa de 3 metros de altura, que sería proporcional a su altura, 1,75 m, y revestido con la piel del macho. Mira su imagen disfrazada en el ojo facetado de la mantis religiosa. Descubre lo que es para el otro, un objeto sexualmente devorable, ya que es costumbre de esta especie que la hembra se coma al macho después del apareamiento. Entonces, se pregunta a Lacan si eso es la angustia. Su respuesta es que está cerca, pero no lo es. En la clase del 2 de mayo de este mismo seminario, un mes después, comentando una intervención de Piero Lanier, retoma el apólogo de la mantis religiosa, afirmando, esta vez, que la angustia comienza cuando la imagen que se refleja en el ojo es faltante. La posible confusión respecto de su identidad, al no poder ver reflejada su imagen en el ojo de la mantis, dispara la inquietud por su deseo. Y en la clase del 14 de noviembre del 62, primera del seminario 10, retoma la referencia a este apólogo a partir del hechicero de la gruta de los 3 hermanos. En esa clase introduce la pregunta que había planteado en el grafo del deseo, esa pregunta anzuelo, abridor. ¿Qué me quiere? Apertura, bisagra el segundo piso del grafo en el que se inscribe la pulsión, la demanda, el significante del otro barrado, el fantasma, el deseo. La pregunta está cargada de ambigüedad. ¿Qué me quiere? ¿Comer, cagar, coger, mirar, escuchar? Nada. Pregunta por el deseo del otro, por el lugar del objeto para ese deseo. Deseo del otro, genitivo, subjetivo y objetivo. La crítica de Lacan a Hegel se sostiene en la angustia, la verdad de la afirmación hegeliana, que el deseo del hombre es el deseo del otro, se encuentra en lo que señala la angustia. No hay reconocimiento absoluto, y aunque se padece su inexistencia, la posibilidad de esa presencia se vuelve una pesadilla. Experiencia de la angustia infantil. Hablar en sueños y que se sepa lo soñado, eso que ha quedado excluido del reconocimiento, goce del objeto de la falta del otro. La angustia da la verdad de la fórmula hegeliana, se sostiene en un objeto excluido de un reconocimiento en el otro. La respuesta a la pregunta por el amor del otro siempre es insuficiente. El hijo pregunta cuánto lo quieren, y en una situación más o menos amorosa se puede encontrar con diferentes respuestas que hagan alusión a su lugar en la vida de esos padres. Pero siendo la respuesta que fuere, eso no responde qué lugar quiere para su vida, cómo se las arregla con el deseo y el goce. En las situaciones de abandono, cuando la madre no estuvo, la pregunta por el deseo del otro se vuelve más fuerte. Lo que a su vez me plantea la pregunta, de una experiencia por lo menos que en mi trabajo he podido encontrar, de por qué el sujeto se hace mierda por el abandono del otro. ¿Para qué le rinde tributo? Para que haya significación, es necesaria la suposición en algún lado de un goce, la suposición de que no habría malentendido. Que no es ante su castración que el sujeto retrocede. El sujeto retrocede frente a la posibilidad de consagrar su castración a esa garantía del otro. Va a decir Lacan que el otro se desvanezca ante ese objeto que soy. ¿Cuál es el objeto que podría ser causa del desvanecimiento del otro?
En el apólogo de la mantis religiosa señalaba el cambio entre una imagen reflejada y su ausencia, cuya consecuencia es la emergencia de la angustia. ¿Qué me quiere? Hablar sobre la angustia es decir del deseo en la identificación a algunos objetos. En los movimientos de un análisis, esos objetos van ocupando el lugar de significantes en la demanda. Y si bien estructuralmente el objeto A es el vacío que posibilita la articulación significante, y por eso su lugar en lo real, hay goces en los objetos que no son del vacío, aunque algo de eso se produzca como resto. En la clase del miércoles 9 de enero, el objeto A se define como una notación algebraica. Las notaciones algebraicas se utilizan en matemáticas para representar relaciones entre cantidades conocidas y desconocidas. 3x más 6 es un ejemplo. La notación algebraica permite obtener información de las variables en juego. Y esa x, si bien está definida por no tener un valor asignado, va a tomar diferentes valores. Lo que me lleva a preguntarme si es posible homologar los objetos pulsionales al objeto A. A los objetos pulsionales hay una identificación. Algunos años antes de este seminario, en la dirección de la cura, Lacan escribía que el sujeto es esos objetos, según dónde funcionan en su fantasma. Diferentes escenas de la vida cotidiana en las que se dice qué objeto se es para el otro, objeto cuya falta es la verdad de ese otro. El objeto A es la causa de un deseo. Solo lo alcanza en un tiro que lo marra, escribe Lacan en la nota italiana. En este seminario, en el 10, dice extranjeridad anterior a cualquier interioridad. Y a esta lista, digamos, ¿no?, de frases sobre el objeto A, incorporo una de Safwan, que dice que el objeto A es al mismo tiempo la identidad y la extranjeridad del sujeto. ¿Será el objeto A esa nada que se incluye en la lista de objetos? Bien. Bueno, muchas gracias por los trabajos a Óscar y Andrés. Ahora abrimos un espacio para intercambiar, para preguntas, tanto en el salón como en el Zoom también. Quería hacerle una pregunta a cada uno. Mm, Óscar, al final no alcancé a captar tu lectura, tu posición en relación a la interpretabilidad del acting now, más allá del caso, más allá del comentario, que de cómo, capaz que la dijiste y no la escuché. Eh, ¿Cómo lees eso? Que si es, que es un mensaje para el otro, eh, ¿qué lugar tiene ahí la interpretación posible en análisis? Y para Andrés, en este último final abrupto me quedé como, no sé si entendí bien, cuando vos decís algo del orden de la nada en el objeto, bueno,
Creo que entendí que lo ligás a la angustia, pero ahí, ¿qué lugar le podés ubicar a la nada en el sujeto? O no sé si era eso lo que querías plantear. Esas dos preguntas como para ir arrancando. Gracias a ambos. Bueno, justamente lo de la interpretación del acting era algo que no, es decir, como que no me quedó del todo claro eh, cómo podría ser. Eh, en un momento Lacan dice, bueno, en realidad no tiene mucho sentido. Dice, porque en definitiva, dice, mejor dicho, es ambigua, dice, creo que se puede, dice, pero no está claro. Lo dice con estas palabras. Después él se refiere a un artículo de una psicoanalista de la época, que lo estuve viendo, dice, bueno, ahí va a haber alguna respuesta. Eh, y ella dice, bueno, que hay tres opciones respecto al Latin Out. Dice que, bueno, lo que queda es prohibirlo con todas las reglas, ¿no? De, bueno, de que no se embarquen en cosas eh, grandes mientras están en análisis, todo ese tipo de reglas. Interpretarlo o, bueno, o llevarlo a una reducción por vía del trabajo con las defensas, etcétera. Pero creo que en definitiva, no sé, por eso lo planteé como una pregunta. No sé si puede tener algún efecto, si puede llevar a algún lado, o si, bueno, justamente capaz que poner eso en palabras eh, puede domar la angustia y domar la transferencia, que es lo que él dice. ¿Cómo hacer para hacer que esa transferencia salvaje vuelva al redil del análisis, digamos? Esa es la maniobra que parece más compleja, digamos, no sé, pero sí. Andrés. Bien. Fue un poco abrupto el final fue con suspenso. Tenía más cosas escritas en realidad para decir, pero bueno, no sé. Em, He intentado, digamos, ¿no? En este trabajo, eso, recortar algo de qué cuestión es el objeto A, ¿no? Y he intentado como encontrar algunas orientaciones, ¿no? Para eso, para tratar de darle como alguna definición, ¿no? Entonces, por un lado me parece a mí, digamos, ¿no? Esto de que en la angustia, en realidad, me parecen dos cosas de la angustia, ¿sí? Me parece que la angustia emerge cuando el sujeto se descubre y deseando la identificación a un determinado objeto que completaría al otro, digamos, ¿no? Entonces ahí me parece que emerge la angustia, ¿sí? Ahora, ese objeto es algo, tiene nombre, digamos, es una cosa, se puede enunciar, no es digamos, no es una cosa indecible para nada. De hecho, me parece que eh, en el transcurso de un análisis o en el transitar de un análisis, lo que va cayendo, digamos, ¿no? Son esas identificaciones, ¿no? Que además, lo otro que además a mí también me parecía importante traer es que no todos los lugares de objetos son malos para el sujeto, incluso, digamos, a veces la angustia es para dejar caer la identificación a un lugar de objeto, pero a veces después de la angustia es para poder estar en el lugar de objeto, porque se está en el lugar de objeto para otros, digamos, en la vida cotidiana, en la vida familiar, en la vida de pareja, y me parece que eso también es como una parte del asunto. Me pegué un cagazo porque después de que volví de donde te llamé a vos, vi el lado aquel rayado. Dije, ay, la puta madre, me rayaron el auto.
y después llamé a Leo toda desesperada y Hola, me dijo que Lucía, me usaba. parece que estás con el micrófono abierto. ¿Cómo van? ¿Andas bien? Este, pero por otro lado, digamos, ¿no? En la medida en que el objeto A entra, digamos, en el circuito de la demanda, pierde esa condición de objeto A, ¿no? O sea, pierde esa condición de causa, de objeto causa del deseo, ¿no? Entonces, digamos, esa condición, digamos, de objeto causa del deseo, en realidad lo que lo vuelve es algo imposible de decirse en términos significantes, ¿no? Lo que sí me sugirió un colega es que el objeto podía pensarse por el lado de la letra, ¿sí? Y a mí me pareció una sugerencia interesante. De la letra, Lacan habla de sujeto del significante, pero no habla de objeto del significante. Entonces ubica el objeto ahí, ¿no? O sea, o es posible de ubicarse ahí el objeto del lado de la letra. Entonces, esa letra, digamos, ¿no? Ahí podría bordear algo, pero algo que en definitiva o sea, no podría, digamos, terminar de decirse, ¿sí? Pero a su vez lo otro que me parece de ese objeto A es que ordena el discurso, ¿no? Y los significantes, ¿sí? Y la relación al lenguaje del sujeto no es para todos igual. O sea, no todos los sujetos tienen la misma noción de los efectos constituyentes del lenguaje. Entonces el objeto A es singular en ese sentido. Y entre esas cavilaciones más o menos es la que, es que produje este trabajo. Bueno, muchas gracias a los dos, muy interesantes los trabajos. Ahora tengo presente una pregunta para Andrés en relación a esto último que estabas planteando. Ahí cuando vos decís que el objeto es decible, lo dijiste en el transcurso del texto, y ahora dijiste que no es posible, algo así como que no se puede decir todo. Por lo menos eso es lo que yo entendí. Y hiciste alusión a la letra. Entonces, en ese sentido, bueno, quería preguntarte eh, si es que vos considerás realmente que hay algo del objeto que no se puede decir en relación a esto. Me parece que lo que sí es posible, digamos, de decirse en relación a los objetos, ¿no? Y ahí es donde está escrita, digamos, ¿no? Las formas de goce de las pulsiones del sujeto son esas identificaciones a los objetos. Eso sí, digamos, se halla, se encuentra, digamos, ¿no? Es lo que posibilita un análisis, ¿no? Em, pero me parece que siempre hay un resto en relación a eso, ¿no? Entonces me parece que la cuestión última, digamos, del objeto A es cómo el sujeto se relaciona como con ese resto que lo hace seguir diciendo, ¿sí? Y entonces me parece que un poco también tendría esa función. Y por eso hacía como alusión a la letra. La letra no cumple la función de representar, ¿no? A diferencia del significante, ¿sí? Cumple tiene ahí como un lugar diferente. Entonces, lo que sí por eso me parece es que pueda como escribirse, digamos, en el sentido de la letra en psicoanálisis no es la letra de las palabras, ¿no? O sea, de las letras del Word, digamos, ¿no? Son como el concepto de letra es un poco diferente. Entonces, ¿cómo está escrito ese borde para alguien? ¿Sí? Me parece que es eso. A la escritura del objeto. Digo, como un comentario para... Yo sé que está todo... No,
Pensaba en esto que vos planteaste al inicio en relación a la escritura del objeto, que sí tendrá que ver con esto de la letra. Pero bueno, está Fabián. Bueno, gracias. Bueno, antes de saludar, agradecer los trabajos, pero no quería dejar pasar algo que Andrés, que acabas de decir en la respuesta a Isabel, que no sé si lo puedo reproducir tal cual, pero era algo así como que en el decir no se dice, no se bordea y no se logra como acabar de decir, digamos, ¿no? Como algo que queda ahí. En ese sentido, yo te quería preguntar, eh, porque vos en tu trabajo hiciste mención al pasar en relación a una presencia, si esa presencia es significable, si tiene esa posibilidad, eh, ya que hablamos que es más allá de la palabra, o sea, hay algo que no logra decirse, o que la palabra no logra cubrir. Y yo entiendo que ahí es donde el objeto A tiene consistencia. Y otra pregunta que es un poco, bueno, un poco simple, pero bueno, no hay por qué no hacerla. ¿Por qué pensás que Lacan utiliza una notación algebraica para nombrar este objeto y no una palabra? ¿No? Y para Oscar, cuando hablas del alcance de la interpretación del analista y que allí se juega algo de la angustia del analista, en ese encuentro con lo que desconoce de lo que dijo, digamos, en la interpretación, o sea, la ubicás ahí, a la angustia del analista, en ese encuentro o en la sorpresa o sea, en el efecto que tuvo, digamos, lo que dijo, o porque al decir esa interpretación, él tiene menos, queda más revelado su lugar, digamos, en ese juego, ¿no? De lo que va avanzando el análisis, por ahí. Hola, bueno, muchas gracias por los trabajos, me gustaron mucho. Me quedaba pensando algunas cosas más que preguntas en relación al caso que traía Oscar. Voy a ver si se me va armando la pregunta. Esta cuestión de, bueno, del acting out y en relación a esto que planteaba Andrés, si de alguna manera si justamente, ¿no? Esta cuestión del acting out, si no devela, además de que cae algo de ese velo que vos planteabas, Oscar, bueno, esa mala posición del analista, ¿no? El estar como mal ubicado en relación a esto de a qué tipo de verdad está buscando ese analista, ¿no? Un poco por ahí, pensando esta cuestión del acting como una transferencia sin análisis, creo que lo define Lacan, si podías decir algo más de eso. Y en relación a lo que planteaba Andrés, que esto último que decías del objeto como letra, se me armaba ahí algo en relación también a la pregunta de Fabián. Bueno, justamente como el objeto A como ese operador que de alguna manera articula, ¿no?, lo que es del orden del significante y lo que es del orden de lo real. Y si justamente la angustia no tiene que ver con esa positivización, cuando el sujeto cae en la cuenta de que es un objeto más que un sujeto, ¿no? De que está, de que bueno, de que queda develado algo de eso. Sí, también podías decir algo de eso, Andrés. Gracias. Bien. En relación a lo que planteaba Fabián, lo otro que me hacía pensar eso, en realidad está la pregunta esa, ¿no? De por qué la notación algebraica y después eso digamos, ¿no? Me, a ver, también me da la impresión de que eso que es como, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que dice Lacan es que un hombre hace, ¿no? De la mujer, digamos, ¿no? Una de las formas del objeto A, ¿no? Es una de las cosas que dice.
A mí me parece que en realidad eso no viene dado o no es anterior a el tránsito de un análisis. ¿Sí? Me parece que en realidad el objeto A ahí se va a ir produciendo a partir del análisis. ¿Sí? Porque, digamos, a ver, una de las definiciones que da acá es la de la causa, ¿no? El objeto causa. ¿Sí? Objeto causa, pero siempre va a tener que estar en el lugar de la causa, y la causa siempre, digamos, va a ser huidiza, ¿sí? Entonces, me parece que a partir de un análisis, a partir de ese trabajo que se va haciendo, es que el objeto A se va produciendo ahí. O, sí, se va produciendo el objeto A como efecto del análisis, ¿sí? Es que eso se va produciendo. Bien. Y después lo de la notación algebraica, en realidad 3x más 6, ¿no? Y que un poco también eso, me parece que también yo por lo menos lo uso para sostener esta misma explicación, ¿no? Porque en lugar de x lo van a tener que ocupar distintos números para poder resolver la ecuación, ¿no? Yo qué sé, si te dicen 3x más 6 igual, bueno, no sé, tendría que ponerme a hacer la cuenta, pero tanto, vos tenés que despejar la x, y entonces x va a ser un número, ¿sí? Entonces, ¿qué? Si es, si es 0, y bueno, ahí es 3 por 0, 0, más 6, igual, a ver, vamos un poquito más despacio, Celia. Este, entonces, me parece que, digamos, que ahí como que parte de la analogía tiene que ver con esto de los objetos pulsionales, ¿no? O sea, va a haber algo ahí. Pero de todas formas siempre va a estar para que eso sea una ecuación en el lugar de la x, ¿no? Pues si esa x pasa a ser ocupada por un número fijo, entonces, digamos, ya eso no es una notación algebraica, por lo menos como la que está planteada acá, ¿no? Se terminó la función de la x, ya no hay más función ahí. Eso. Bueno, un poco sumando las dos preguntas. Yo comencé con esta, que es una cita, digamos, que viene por ahí, que es si en su práctica el analista no está excluido de sentir en las primeras relaciones con el paciente algún nivel de angustia. Yo agrego probablemente más tarde también. Eh, Quizá porque eso tiene que ver un poco con lo que digo al final, eso de las oscilaciones, o si se quiere decir, los puntos donde puede fallecer la posición del analista. Digamos, creo que iba un poco hacia ese lado. Por eso también, cuando hablo de que sí, lo que puede calmar esa angustia es la apelación a lo verdadero, o a la realidad, o a desangustiar también, pero no como una cuestión de que hacer que, eh, digamos, para que pueda sentirse mejor quien está hablando, pero un poquito también para poder sentirse mejor quien está ahí. Digamos, sería un punto de fallecimiento justamente en el nivel de que, bueno, la angustia lo que sirve es esto, es interrogarla, es escucharla, es trabajar con ella, es ver qué dice, qué hay atrás de lo de ser un plagiador, o de quien se siente culpable, o de quien, digamos, dice algo y capaz que, bueno, el primer reflejo va por otro lado. Creo que eso de la angustia ante la interpretación, creo que es justamente lo que tiene Chris. Él cuando hace esta interpretación, él dice que en ese punto él esperaba la reacción del paciente y siente un silencio, y siente un silencio que es largo, y siente que eso debe tener un significado especial, ¿no? Se parece como, la estructura esa se parece bastante a la estructura de la angustia, justamente, ¿no? Está
está esperando algo que va a aparecer y que no sabe bien qué es. Piensa que es algo especial. Y después aparece toda esta aparición, ¿no? Lo que es del acting. Creo que ahí sí, en este caso está como ubicado bien claro la angustia ante la interpretación. Sí, sí, de Ernst Chris, del analista en este caso. Creo que si entendemos que el alcance de la interpretación es medio incalculable, eh, no sé, no sé si ese es un momento privilegiado de angustia. Yo lo trataba de plantear de una manera más, mm, más general, pero entiendo el punto y me parece que es interesante para pensarlo. Había pedido la palabra Federico Mautone en el chat. Hola, buenas. Gracias por los trabajos. Tenía una consulta para Andrés. Voy a tratar de hacerla más corta que la que escribí. Me preguntaba por una paciente que estoy trabajando, que sufre abandono, ¿no? Y bueno, es hoy por hoy hija adoptiva y él trae muchas situaciones eh, que claramente tienen que ver con la experiencia del abandono, ¿no? Como que se reactualiza en el presente. Eh, y el psiquiatra mm, ya me ha pedido como que haga algo, una especie así como de tejido entre eso que le pasa ahora y la experiencia dramática del abandono, ¿no? Como que... Y yo en su momento, cuando ella mostró acercarse un poco bueno, cuando parecía que se acercaba justamente a la experiencia o a nombrar algo de la madre biológica, traté de hacer como ciertas conexiones, pero eh, siento como que frente a eso lo que se da no son asociaciones, son más bien justamente como rechazos, ¿no? Entonces yo me preguntaba en este tipo de angustias, ¿no? Que es como más la angustia en crudo, ¿no? En esto del reflejo en el ojo de la mantis, ahí no había nada, ¿no? De hecho, prácticamente para ella no hubo ojo, ¿no? Eh, no era, en este caso no era un partener sexual, pero era una madre y eh, ¿cómo trabajar con esa angustia? O sea, que está tan en crudo, por así decirlo. Bien. Capaz que algunas reflexiones, digamos, ¿no? Que me provoca un poco esto que vos estás contando, y esta cuestión del desamparo, ¿no? O sea, porque me parece, a ver, a mí me parece que el desamparo se sufre y se goza. Me parece que pasan las dos cosas con el desamparo. Se sufre porque efectivamente alguien que estuvo desamparado, yo qué sé, no sé, en el inicio de su vida, vamos a decir, probablemente haya sufrido mucho, pero también lo goza porque no puede dejar de repetirlo, ¿no? Entonces, eso que se desamparo va a haber siempre. Digamos, en la vida se desamparo, sí, abandono, digamos, pérdidas, ¿no? O sea, el tema es que esas pérdidas, digamos, reactiven, reactualicen o se vivencien idénticas como a esa inicial, ¿no? O sea, me parece que el problema es la confirmación de nadie me quiere como no me quiso mi madre. Me parece que eso es lo que es necesario poder romper para el sujeto. Este, que el sujeto pueda romper. Entonces, me parece a mí que la angustia, digamos, de lo que es señal, no es de la tristeza del abandono, sino que me parece que la angustia es señal del goce de un cierto abandono, o sea, de cuáles son las cosas que el sujeto termina haciendo para volver a quedar ocupado en ese lugar.
Porque además también, digamos, ¿no? O sea, y en esto también, ¿no? O sea, que está ahí, me parece que la castración del otro también cumple una función, ¿sí? Porque eh, el goce del otro es que, no, es que fue malo, ¿no? Ese es el goce del otro, que fue malo, y eso me parece que después cuando el otro ya no solamente es malo, puede haber sido hijo de puta también, pero no solo hijo de puta, sino que además también otras cuestiones, me parece que hay algo de la castración en el otro, se pone en juego que me parece que permite salir del lugar de la angustia. Iba a decir algo de la nada, que quedé pensando, Octavio, ¿sí? De eso que vos decís, de eso que preguntabas, ¿no? De la nada. Eh, Tal vez sea, no sé, me quedé pensando, digamos, ¿no? ¿Qué es esa nada que se da, digamos, ¿no? Esa nada como uno de los objetos. Me quedé pensando si ese era como la particularidad del objeto A, mientras que los otros sí es posible de transitarse, digamos, ¿no? Se transitan en identificaciones. Eso es lo que me quedé pensando. Este, sí, eso. Bueno, no, para seguir conversando, me quedé enganchada otra vez en el caso que planteaba, o sea, lo que vos tomabas del caso, Oscar, en relación a la posición del analista allí, y si de alguna manera, en esto que vos nombrabas también la inhibición antes, que Lacan lo plantea como el síntoma en el museo, justamente esa interpretación llega antes de que se hubiese podido sintomatizar algo, ¿no? Como para poder interpretar. Además de esta cuestión de la verdad, bueno, ¿cuál es la verdad que importa para el psicoanálisis, no? Sí, sí, claro, esa es otra cuestión. El momento de eh, la interpretación en relación a la inhibición, digamos. Un poco lo que le salió a hacer a Ernst Chris en ese momento. Decir, bueno, viene ya en su segundo análisis, este, y bueno, trata como de darle una explicación, digamos, pero bueno, lo que hace es moverse en una especie de simbología que tiene que ver con los elementos de la realidad, no va mucho más lejos de eso. Justamente él va a decir que lo importante es, más adelante en el texto dice que él se mueve en la superficie, que por eso es que él llega a buenos resultados, es decir, que no hacía una intervención sobre el ello, sino que iba más en lo superficial y de a poco iba logrando desarmar esa inhibición que no sé si al final lo logra. Pero bueno, Lacan va a decir todo lo contrario, va a decir, bueno, no hay profundidad, digamos, está todo en un nivel de lo más superficial, ¿no? Lo inconsciente también se encuentra ahí. Entonces, bueno, creo que sí, el momento de la interpretación, yo me lo preguntaba a punto de lo que es el cuadro de la angustia, que bueno, que no lo teníamos acá, porque bueno, vos también hiciste mención a él. Pero digo, cómo hay un movimiento que va hacia, eh, desde lo que es la inhibición, hacia el acting, y bueno, ahí, como decías vos, quedaría unos pasos más hacia la angustia. El tema es, bueno, si eso es posible. ¿Cómo? Quizá se trata de una cuestión de tiempo, se trata de una intervención un poco apresurada de parte del analista acá, puede ser que sea eso, más allá de que sea con base de una inhibición, ¿se entiende? Sí. ¿No podría ser, por ejemplo, una forma de
digamos, poner en acto su inhibición, una forma diferente, esto de mirar los sesos frescos, porque ese es el efecto que tiene la interpretación que le hace el analista, ¿verdad? Sí. Él se queda mirando eso cada vez que sale o que entra, no recuerdo bien. Pero digo, ¿no sería otra cara de la inhibición que ya venía mostrando en relación a la inhibición a publicar o a presentar una tesis? No sé cómo era. Como otra cara De lo que él de lo ya mismo. venía mostrando en relación a una inhibición. Sí, sí, porque de hecho no se sabe, no se sabe bien qué pasó con esa inhibición, digamos, ¿no? ¿Cómo? No se sabe bien qué pasó, digamos. Claro, ese es el Él da por recorte. resuelto acá el caso y dice, bueno, él eh, ya está, digamos, pudo hacer consciente esta cuestión que tenía con su padre, con la búsqueda de la idealización del abuelo, y bueno, está. A partir de ahí, pero sí, puede ser que sea una cara más. Decís como que sea una manifestación de la inhibición. Eso Diferente, que de otra manera, o sea, puesta en este acto que realiza cada vez que sale del análisis, a mirar los sesos frescos. sí, Claro, ahí hay una... igual el acting está más en lo dicho, ¿no? En la manera en que él lo introduce en el diálogo, ¿no? Ahí es donde se encuentra o donde se ubica más la cuestión, ¿no? Como una cosa que, bueno, a cuento de nada, de manera inmotivada, sale con eso. Y ahí genera la sorpresa. Es interesante este segundo tiempo, o sea, luego que presenta el trabajo, el tema de los comentarios, porque nos permite como escuchar cómo extienden el trabajo, ¿no? Cómo hablan de lo que escribieron. Porque ahora me parece que dijiste algo más en relación a la interpretación, cuando decís el momento de la interpretación, que si lo entiendo bien o lo leo bien, haces alusión a algo, a una temporalidad de la interpretación, como enmarcado en un tiempo que elegiste en relación al tiempo del análisis. Pero me parece que también hay una temporalidad que es la del acto, que es la que se juega en la interpretación. Que ahí un poco lo pensaba con lo que Andrés decía del tema de la presencia. Algo se pone en presencia en la interpretación, que es algo de lo que el analista escuchó, que se dijo, que quedó olvidado tras lo que se dice. Entonces ahí hay algo de lo que se transmite, se pasa, que conmociona al analista, porque lo dijo, y bueno, y a quien, ¿no?, está dirigido. Pero más que el momento como cuestión cronológica de la interpretación, creo que está en juego la cuestión del acto. Creo que esa es la temporalidad de la interpretación. Pues si no buscamos el momento correcto y no lo es, o lo es el momento que ocurre, o sea, es correcto cuando ocurre. Digo, por intentar llevarlo correcto a un lado. Es una reflexión, Oscar, nomás, no tenés que... Es un pensamiento que te comparto nomás. Aprovecho, sí. Me quedé pensando en la pregunta que abrís tu texto. Gracias a los dos por el texto, por los textos. En la pregunta, ¿qué se hace con la angustia? ¿Es así, Oscar? Ya la pregunta incluye como una coordenada de trabajo, ¿no? El hacer, ¿no? Y si algo que sucede en la clínica con la angustia es que la angustia paraliza, genera un no movimiento, ¿no? Por momentos no hay la posibilidad de asociación cuando está angustiada el analizante, cuando está angustiado. También hay ese cuerpo está tomado por la angustia y bueno, no, está acostado, hay como, ¿no? Como un no movimiento en función a eso, ¿no? Entonces, este hacer que vos decís
por qué lado viene o cómo producir ese hacer, ¿no? Cómo se precipita ese hacer cuando está la angustia instalada en el cuerpo, ¿no? ¿A qué cuerpo apuntar el hacer, ¿no? Y Andrés, quería, si podías ampliar un poquito con respecto a lo que vos decís de por qué el sujeto se hace mierda cuando hay un abandono, ¿no? Cuando está instalado el abandono. ¿Cómo pensar el término abandono en psicoanálisis, ¿no? Si podemos pensar el abandono en esas instancias de la ausencia y la presencia del otro, de ese otro que aloja a ese sujeto y sale de la escena, sale del marco de la escena, ¿no? Si es por ahí que lo pensaste, y esto de hacerse mierda, que muchas veces escuchamos, que hasta los mismos analizantes lo dicen, si es que se hace mierda porque desde ese lugar se aloja en un lugar para poder salir de la mierda, digamos, ¿no? O bueno, y esa operatoria como implica al analista, ¿no? Bueno, por ahí. Sí, en realidad tal vez la pregunta fue demasiado amplia y poco precisa. Entonces está, digamos, de todas formas quise incluirla. Em, Hay algo, digamos, ¿no? O sea, no es abandono, es otro el término, ¿no? Que creo que es exilio, ¿no? Pero siempre creo que es exilio. Eso, Celia, vos te lo acordás más. Eso, siempre estamos exiliados del otro. Ese es el término. Este, es por eso. Entonces, digamos, si estamos en el terreno de la neurosis, el análisis va a tener que transitar, digamos, ¿no? Eh, Pagando como el precio que supone, digamos, ¿no? Eh, Transitar ese exilio, ¿no? Eh, Me parece que la angustia señala estas dos cosas que vos decís, ¿no? Identificarse a eso, pero identificarse a eso para poder salir de ahí, ¿no? Porque en la identificación al objeto pulsional no está completamente alienado el sujeto, ¿no? Responde a la demanda del otro, ¿sí? Responde a la demanda del otro, pero a partir de esa identificación puede producir algo más, ¿sí? Entonces, me parece que esa es digamos, cómo responde, digamos, ¿no? O sea, o el trabajo del analista en relación a eso, y a mí me parece que es ese, o sea, explicitar por qué se sigue obedeciendo a esa demanda, ¿no? A eso que se interpretó como la demanda del otro. Eh, ¿Cuál es el goce en juego del sujeto al seguir ahí, ¿sí? Por un lado, y por otro lado, ¿por qué no puede escuchar o no pudo escuchar que tal vez tuvo otras demandas y no solo eso? ¿Sí? Me parece que es como ese doble movimiento, porque si es un sujeto que más o menos pudo tener una vida, no fue la única demanda, ¿no? que estuvo. Entonces, ¿qué es lo que lo deja fijado ahí? A querer, digamos, a ese lugar de ser eso para el otro. ¿Sí? Este, y también la cuestión de cómo responde el otro cuando lo encuentra identificado a ese lugar. ¿No? O sea, porque la demanda del otro es inconsciente, el sujeto la interpreta, se identifica ese lugar, pero cuando se escenifica eso, el otro, materno, vamos a decir, responde de alguna manera. Entonces, ¿qué respuesta da? Porque probablemente entre lo que es la demanda inconsciente y la respuesta con la que se encuentra el sujeto, haya una ansia. Poder también ver esa ansia, a mí me parece que ayuda a salir de la identificación de ese lugar. Sí. Bueno, en cuanto a la angustia, cuando es tan fuerte, ¿no? Bueno, ni tanto ni tampoco, ¿no? Hay ahí un cierto
un cierto grado, ¿no? Yo siempre que en esto pensando esto, incluso diciendo, cuando digo, bueno, de- del cuestionar la angustia y de dejar hablar y todo eso y no apelar a lo verdadero y eso, bueno, es una angustia con la que se pueda trabajar, ¿no? Cuando hay una angustia que se sale de todo marco, ¿no? Cuando eh, no está enmarcada, cuando responde a algún tipo de emergencia, bueno, ahí depende, ¿no? Ya entramos en otro tipo de consideración. Está esa famosa, ¿no?, cuestión de, bueno, de dosificar la angustia, creo que dice Lacan en su momento. No sé si se puede dosificar o en qué punto, pero bueno, eh, creo que ubicar cuál es el punto de angustia, ¿no? Creo que ahí está como la clave eh, para saber si, bueno, si se da todo este espacio, ¿no? Si se da este juego o si se da otro. Pero está, ahí está el Bueno, matiz. muchas gracias por los trabajos, muchas cuestiones clínicas, ¿no? Que me parece que se pusieron a jugar. A mí en particular, Oscar, me dejaste pensando en esto del fallecimiento del analista. En estos casos, ¿no? Me parecía, vos dijiste algo interesante por ahí que no era, bueno, lo que no hizo el analista, ¿no? Sino, al menos yo escuché eso, sino cómo lograr hacer para no quedar en ese lugar desfalleciente, que no es lo mismo que la caída del analista. Y hablaste de estas transferencias salvajes. Y también se puso en el tapete, y vos lo decías en relación al cuadro, ¿no? Esta dimensión del acting en un tiempo el movimiento, que tiene que ver con esa transferencia salvaje también, transferencia sin análisis, pero que se da, bueno, no sé si es un exceso, es decir, en los análisis, a veces sí. Digo, en los propios análisis y en otros cuando aún no se constituyó un análisis, pero está ahí alguien, ¿no?, consultando, y que son, se me venían en la cabeza muchos sujetos que la vía del acting es una vía subjetiva, no sé cómo decirlo, de su estructura, y algo se va abordando y bordeando. Se me vienen mucho a la cabeza sujetos con múltiples intentos, que no son muchos de ellos pasajes al acto, son acting, ¿sí? O conductas de riesgo. Y ahí el no desfallecimiento del analista, ¿qué hacer? Que vos te preguntabas, ¿no? Para que, bueno, volver al picadero, o sea, que esto quede en la transferencia, esto que quedó, creo que claro, Freud hablaba de la Hierarchie, ¿no? Que era la actuación, ahí donde después Lacan desarrolla el estatuto distinto entre el pasaje al acto y el acting. Bueno, no sé, un poco me dejaste pensando mucho. ¿No? Y bueno, gracias, es verdad. Digo, es esta cuestión de cuando la actuación ocupa todo, digamos, ¿no? O se ve mucho bueno, se me ocurre en algunas situaciones donde, bueno, está el consumo de sustancias, ¿no? Digo, encontrás, pero no solo eso, encontrás varias situaciones donde sí, es un acting, el actuar es la manera, y es un desafío realmente, porque es muy angustiante, eh, pero invita a otra manera de intervenir también, ¿no? Sí, sí, sí. A veces capaz como uno lo plantea acá es este tipo de cosas más como, bueno, eh, alguien que viene, que se angustia, que después sale de esa posición, más que de entrada y salida, más que de un estado constante, ¿no? Pero bueno, sí. Hola, gracias por los trabajos y por todo el trabajo que venimos haciendo.
Marilén. Marilén en parte, digamos, adelantó lo que quería como comentar, al margen, no sé si encierro una pregunta o no. En la vida, bueno, se dice que el acting out, pues, una forma, Lacan mismo lo planteó, ¿no? Una transferencia sin análisis, ya lo dijeron, y es como es un llamado, digamos, es una forma de resolver la angustia, es un llamado a la interpretación. Sí, pero también en la vida de un sujeto, que no está en análisis, hay acting. Generalmente eso se ve en las emergencias hospitalarias, en donde, digamos, ahí hay una cuestión de transferencia sin análisis, pero una transferencia, vaya a saber con qué, con quién, que de alguna manera que el sujeto, digamos, responde a la angustia con el acting, ¿no? Entonces, ¿qué decir de esto, no? Porque en realidad, cuando uno se encuentra en una situación donde un sujeto no, digo, en un ámbito, por ejemplo, hospitalario, donde no hay una transferencia instalada, el tema no es la interpretación, obviamente, la interpretación posible, pero sí empezar, digamos, a tomar esa otra punta de la angustia que tiene que ver como un llamado a poder analizarse. Es decir, esas intervenciones que van a ir a permitir tal vez un proceso transferencial, digamos, ¿no? Entonces, la angustia no es mala palabra para nosotros, los analistas, y para el psicoanálisis, en el sentido de que está bien, ubicamos en el tríptico inhibición, síntoma y angustia, o la angustia como señal, pero hay dos situaciones. Una es las situaciones clínicas de la angustia, que no es lo mismo en una neurosis como en una psicosis. Por un lado eso. Por otro lado, el hecho de la angustia como un operador o un instrumento del manejo transferencial, sería otra forma de visualizar o trabajar con la angustia. Y me parece que también tenemos que pensar la angustia como propiciadora de la subjetividad. Porque no en vano el psicoanálisis introdujo la angustia de castración. Y la angustia de castración es también un llamado a la intervención del tercero, es decir, el proceso de la simbolización. Lacan, creo que en el seminario de la psicosis, dice en el 56, dice algo así como que relaciona el acting out como una cuestión alucinatoria también, creo que no recuerdo muy bien, pero en el sentido de que en una falla en la simbolización. Entonces, interesante la angustia para nosotros los analistas, ¿no? Más que un afecto, es decir, es de alguna manera propiciador de la subjetividad, un llamado a que el sujeto pueda corregir algo que en su vida no anda, un llamado a un análisis, y por otro lado, un operador estructural y de manejo de la transferencia para el analista. Un poquito me sugirió lo que vos dijiste, algunas cosas. Tengo una pregunta, Andrés, pero está medio tarde ya. En un momento dijiste una cuestión de que el objeto A podría ser al mismo tiempo identidad y al mismo tiempo extranjeridad, ¿no? Bueno, yo creo que ahí sí, claro, en tanto objeto causa del deseo va a propiciar una identidad. Y la extranjeridad justamente tiene que ver con eso. Si no hay una extranjeridad es imposible que pueda estructurarse el sujeto en ese sentido, ¿no? Creo que son las dos cosas, sí. Comentarios. La extranjeridad la plantea anterior a cualquier interioridad en el seminario 10. Digamos, la parte de la extranjeridad tal vez es más fácil para mí, por lo menos, de entender, digamos, ¿no? Porque eso tiene que ver con que, bueno, es extranjero, está afuera, es la causa, ¿no? Pero la parte de identidad a mí, por lo menos, me hace pensar que hay yo qué sé, cierta relación a esa causa singular del sujeto, ¿no? O sea, porque es la relación a su objeto, digamos, ¿no? La que puede producir a partir de un análisis.
que me parece que también tiene que ver como con eso, que es algo de la singularidad, de la identidad de ese sujeto. Eso. Bueno, damos por finalizado el trabajo de hoy.